Muy buenos días. El Honorable Ayuntamiento de Tapachula, la Secretaría de Educación y Cultura Municipal y el Archivo Histórico de Tapachula se congratulan en presentar al doctor Armando Méndez Zárate, que impartirá la conferencia Límites Políticos de Chiapas y el Soconusco, 1824-1842. En el marco de las actividades del Bicentenario, se refleja la necesidad de difundir y promover aspectos de la historia de México, Chiapas y el Soconusco y Tapachula, que son poco abordados en los programas oficiales de educación básica y media superior. Siguiendo los lineamientos de la nueva escuela mexicana, es prioridad catapultar la conciencia histórica, el pensamiento crítico y la formación de un ciudadano con identidad. Es por esto escrito que se vuelve fundamental la decisión de la difusión de procesos históricos específicos que promuevan y apuntalen estas cualidades. Quiero presentarles al doctor Méndez Zárate y leer una pequeña semblanza antes de que comience su conferencia. El doctor Armando Méndez Zárate es egresado del doctorado en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS, Unidad Peninsular, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de candidato. Sus líneas de investigación se enfocan en el análisis comparativo de las estructuras agrarias, fronteras y formación del Estado en el siglo XIX y XX en Chiapas y Centroamérica. Al respecto, cuenta con publicaciones sobre esas temáticas, enfocándose en las comunidades indígenas y pueblos de Centroamérica y el sur de México. El doctor Armando Méndez Zárate ha realizado estancias de investigación en Sevilla, España, en la Universidad de Texas en Austin y en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, en donde ha colaborado en proyectos sobre historia centroamericana y del sur de México con el Laboratorio Mixto Internacional MESO del IRT en Francia y CIESAS. También ha sido becario del Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos CETLA y su fundación Cyril van Watt de Jong para Estudios Históricos Latinoamericanos y de la UNAM, el Centro de Investigaciones Multidisciplinarios sobre Chiapas y la Frontera Sur, CIMSUR. Doctor, bienvenido de parte del Archivo Histórico de Tapachula y sobre todo nuestra secretaria de Educación y Cultura, la secretaria Sheila Orita, y somos todo oídos, el público de Tapachula está muy contento de recibir su conferencia. Muchas gracias, Cristian. Agradezco al gobierno municipal de Tapachula y a ustedes también como Archivo Histórico Municipal, que es un excelente repositorio para nosotros los historiadores e investigadores que nos interesan las perspectivas históricas y uno de los mejor conservados dentro del ámbito centroamericano y del sureste de México. Me parece excelente la idea que plantea desde un inicio de incorporar estos hechos históricos que, si bien los vemos como aislados o periféricos de los grandes procesos que estamos viviendo o que estamos conmemorando en estos momentos, que es el bicentenario de la independencia bicentenario de la consumación de la independencia en Chiapas y Centroamérica, el Soconusco ocupa un lugar primordial en este gran escenario que tenemos, y particularmente Tapachula, Escuintla, hasta Tuxtla Chico, tienen ahí un lugar muy preponderante. Y me agrada mucho también escuchar, lo escucho con satisfacción, esta referencia que haces sobre la nueva escuela mexicana y los valores que se están buscando impulsar a través de estos programas, que es la inclusión, no reescribir la historia, sino revisitar la historia dentro de las perspectivas locales y ver los ejemplos que tenemos también que contribuyeron a los grandes procesos nacionales y que precisamente están ahí aislados, poco conocidos, poco abordados por nuestras historiografías y sobre todo por los textos del libro, ya no digamos los libros de textos gratuitos, por ejemplo, los libros de primaria correspondientes para el estado de Chiapas, pues poco o nada abordan sobre esas temáticas, especialmente sobre el Soconusco.
Si nos vamos de manera más fina, si somos más detallados en nuestros análisis históricos, pues bueno, encontramos que poco o nada nos dicen. Entonces, de repente, en conversaciones familiares, en la vida cotidiana o en actividades también que son propias de la academia o de la educación o del gobierno, nos dicen, bueno, ¿y el Soconusco cómo llegó a formar parte de Chiapas? O a quién correspondían, cuáles eran los verdaderos o hasta dónde llegaban los límites territoriales del Soconusco. Y pues bueno, dicen, es que el Suchiate siempre ha sido la frontera, cuando sabemos que nunca lo ha sido, que fue el río Tilapa, y hay otras circunstancias las que llevaron a la incorporación del territorio del Soconusco a Chiapas y la segregación también de este territorio muy importante de Guatemala hacia Chiapas. De hecho, en un momento permanecieron independientes. Entonces, yo los quiero invitar a que platiquemos sobre estos temas que son sumamente interesantes y que forman parte hasta de nuestras conversaciones cotidianas y que a veces no las incorporamos o las damos por hecho o decimos, nos montamos en algún tipo de discurso nacionalista o regionalista que es sumamente válido. De hecho, actualmente existe todavía un movimiento que surge desde mediados del siglo XX sobre las iniciativas de crear el Estado mexicano número 33, que sería el Soconusco. Si lo vemos, entraría perfectamente dentro de la geografía y dentro de la Federación Mexicana, pero hay que analizar estos detalles, esta mirada regional que nos aporta pues toda una lección de historia sobre los procesos de formación del Estado mexicano y también centroamericano. Entonces, sobre eso es lo que los quiero invitar a que reflexionemos un momento brevemente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer por medio de mapas. Vamos a analizar la cartografía histórica del Soconusco y también de Chiapas y cómo se fueron configurando los límites políticos y territoriales, sobre todo las fronteras políticas. Vamos a ver los límites políticos de Chiapas y el Soconusco entre 1824 y 1842. Voy a extenderme un poquito más en la fecha límite que había propuesto de 1842, a continuación de unos mapas, pero me interesa resaltar 1824, si bien la independencia ocurre en 1821, vamos a revisar primero este mapa que es sobre las intendencias en el Reino de Guatemala, que ocurre en el contexto de lo que se llaman las reformas borbónicas. ¿Qué son las reformas borbónicas? La corona española, en la que éramos una colonia de España. Ellos dicen, bueno, ahí tenemos estas colonias que están en América, necesitamos organizarlas, necesitamos que nos provean de más recursos y ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a reorganizar estos territorios. Y una de esas formas fue un programa muy completo que se le llamó el sistema de intendencias. Este sistema de intendencias ocurre entre 1785 y 1786 y ahí el Soconusco forma y lo llevan a integrarlo a lo que es la Intendencia de Ciudad Real. ¿Dónde está Ciudad Real? Es San Cristóbal de las Casas actualmente, lo que sería pues el estado de Chiapas. En ese momento no era estado, era una intendencia que formaba parte del Reino de Guatemala y no de Guatemala, hay que aclarar este punto. El Soconusco estaba integrado a la provincia de Guatemala, a la jurisdicción guatemalteca, pero a nivel parroquial, a nivel religioso, estaba el Soconusco sujeto al obispado de Ciudad Real, que estaba en San Cristóbal de las Casas, pues se lleva y se opta por integrar el Soconusco a la Intendencia de Ciudad Real. Entonces, a finales del siglo XVIII, entre 1785,
se integra, digamos que por primera vez el Soconusco está dentro de la esfera chiapaneca, pero como una gobernación más, como una parte integrante. Incluso podemos observar en este mapa que se diferencia, o sea, sí forma parte de la Intendencia de Ciudad Real, pero el Soconusco es una gobernación que viene desde el Istmo de Tehuantepec, en Tonalá, hasta Tapachula. Esta abarca esta franja costera extensa, larga, esta llanura costera, que tiene como límite la Sierra Madre del Sur chiapaneca y que la divide, pues, entonces, de este territorio, o como se pueda ver también, entonces, la Intendencia de Ciudad Real. Ciudad Real es lo que actualmente conocemos como San Cristóbal de las Casas, pero durante la época colonial mantuvo ese nombre como Ciudad Real. A partir de este momento, este soconusco histórico que comienza desde el Istmo de Tehuantepec hasta lo que conocemos como el río Tilapa, el río Suchiate, el Tapachula, Tuxtla Chico, Ayutla, que es Tecunumán y Ciudad Hidalgo, en ese momento toda esta franja costera, toda esta llanura costera que está delimitada hacia el norte con la Sierra Madre Chiapaneca, la Sierra Madre del Sur, formaba parte de ese territorio, de ese primer territorio del Soconusco que queda inserto en Ciudad Real, en la Intendencia de Ciudad Real. A partir de ese momento podemos considerar que el Soconusco entra dentro de la esfera administrativa, política y también un tanto social y económica de la esfera chiapaneca hacia finales del siglo XVIII. Posteriormente, con la independencia, hacia 1821, cuando ocurre, pues el Soconusco dice, bueno, a ver, no sabemos bien a quién pertenecemos. Estos años, entre 1785 y 86 hasta 1821, no fueron suficientes para que las personas se sintieran identificadas hacia el territorio chapaneco o crearan los suficientes vínculos de parentesco social, familiares, para que dijeran, nosotros nos sentimos adscriptos directamente hacia Chiapas. Todo lo contrario, existe una discusión de, bueno, ¿a quién pertenecemos? ¿A Guatemala o a Chiapas? En 1821 ocurre la independencia, sucede en Chiapas también todo un proceso de separación de Guatemala durante el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. Cuando finaliza este imperio hacia 1823, las provincias unidas de Centroamérica dicen, bueno, vamos a declarar nuestra independencia tanto de la corona española como del imperio mexicano, que ya ha dejado de existir, y vamos a nosotros a conformar un solo estado. Entonces, las provincias unidas se integran en 5 provincias muy claramente, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y Costa Rica, pero no si Chiapas. Se decide o mejor dicho, está en una discusión muy álgida entre seguir un camino de autonomía propia o bien integrarse a las provincias, al resto de las 5 provincias unidas de Centroamérica. En 1824, finalmente, después de varias controversias en el interior de Chiapas, se decide de que van a integrar parte de la Federación Mexicana como la primera República Federal Mexicana, pero Chiapas entra como un estado federal. Y en ese momento es que el Soconusco, que había quedado en un limbo, no sabían bien, bueno, no se sentían tan identificados a Chiapas, pero tampoco a Guatemala, si bien existía esa relación muy importante social con Quetzaltenango y con todo el occidente guatemalteco, existía ese movimiento, ese sentimiento de decir, bueno,
no podemos decidirnos hasta que veamos cómo se desarrollan pues todo el proceso histórico. Entonces, viene una confrontación también diplomática entre México y Guatemala. México, bueno, Chiapas a través de México reclamaba el territorio que desde 1785 había formado parte administrativo de la entonces Intendencia de Ciudad Real y seguía reconociendo al Soconusco como parte de su territorio, al igual que Guatemala, que también reconocía el Soconusco como parte de su territorio. Entonces, las discusiones diplomáticas que casi desembocan en una guerra entre ambos países, entre en formación que están en ese momento, pues no llega a tal. Y lo que deciden es crear un tratado hacia 1825 en que se le da una cierta categoría de neutralidad del Soconusco. En ese tratado, pues las autoridades mexicanas y guatemaltecas supuestamente, y digo supuesto porque no fue ratificado por ninguno de los dos, acordaron en que no iban a intervenir en los asuntos internos del Soconusco y que las autoridades iban a hacer las que ya se habían mantenido dentro de los municipios de Tapachula, Escuintla y Tuxtla Chico. Entonces, a partir de ese momento, ambos dicen, se desentienden, bueno, ahí ya ellos tomarán su decisión y vamos a ver qué sucede. Contrario, ocurre también que durante todo este proceso, a partir de 1825, que se acuerda esa llamada neutralidad del Soconusco, tanto en Centroamérica, las Provincias Unidas de Centroamérica pasan a formar parte de lo que se llama o constituyen la República Federal del Centro de América o de Centroamérica, al tiempo que México también está pasando por un proceso muy convulso de formación del Estado, con proyectos políticos que si bien son medianamente estables, pues son muy inestables en el nivel local. Entonces, en esos momentos, entre 1825 y 1842, la neutralidad del Soconusco pues se mantiene porque ambos estados pues están en pleitos internos o externos y no hay manera de resolver de forma diplomática ni tampoco armada esta situación que se mantiene en el Soconusco. Todo este problema viene de una configuración que desde la época colonial no reconocía o no estaba del todo claro cuáles eran los límites políticos. Actualmente nosotros vemos que la frontera está muy delimitada. Sabemos que el río Suchiate pues es la división política fronteriza natural entre México y Guatemala. Y digo natural porque es un río la que la divide, no es un monumento físico como una montaña, bueno, el volcán Tacaná, pero ese es otro asunto. Ahora actualmente sabemos dónde comienza y dónde acaba un estado, pero durante la época colonial desconocían totalmente los linderos fijos que existían. Desde la colonia entonces venimos arrastrando con este tipo de situaciones de que no sabemos en dónde acaba y dónde comienza, o cuáles son los verdaderos límites políticos y administrativos que tienen las diferentes unidades que integran el Estado mexicano o en su momento que estaban adscritos a la Nueva España, que es México, o al Reino de Guatemala. Entonces, Chiapas, vuelvo a recalcar, pertenecía a Guatemala, el Soconusco estaba también, perteneció a Guatemala y formaba parte de esto que llamamos el reino, una extensión muy amplia que llamamos el Reino de Guatemala. Bien, fruto de esto es que a lo largo del siglo XIX y después del no el tratado, sino el Tratado de Neutralidad que se menciona en 1825, pues existe toda una serie de controversias de cuáles son los límites, hasta dónde llegaba, cuáles eran las poblaciones que pertenecían a Guatemala, cuáles al Soconusco. Y aquí yo quisiera ser muy enfático en decir el Soconusco y no Chiapas, porque el Soconusco, inclusive actualmente,
a pesar de que forma parte del Estado mexicano de Chiapas, es una entidad regional que es por sí sola muy identificable. Por ahí existe una referencia bastante poética que dice, bueno, ¿cómo reconocer una región? Bueno, entonces dicen, es que la región es como el amor, y pues, ¿cómo es el amor? Difícil de describir, pero la identificas en cuanto la miras. Y efectivamente, cuando vemos el Soconusco, lo identificamos inmediatamente cuando lo miramos. Y a veces nos cuesta trabajo identificarlo y describirlo y decir, es una llanura muy calurosa y está los volcanes y está la sierra que lo está delimitando, pero durante el siglo XIX, digamos que esta función nos sirvió para entender y delimitar cuáles eran los límites de este territorio bastante extenso, rico en recursos naturales, población, disculpen, comparado con el resto de el estado de Chiapas o territorio chiapaneco, o inclusive el occidente guatemalteco, donde destacan estas grandes poblaciones de origen indígena. También tenemos las etnias Mam, que está muy presente, pero no es tan poblado como el resto del territorio circundante y continuo que lo tiene. Entonces, a partir del siglo XIX existen diversas interpretaciones de hasta dónde llegaba el territorio del Soconusco. Voy a comenzar con esta línea azul que ustedes pueden apreciar en este mapa y que proviene de un mapa guatemalteco de 1857 en donde reconocen al Soconusco como parte del departamento de Quetzaltenango. Si bien, pues, esta es una propuesta, es una reivindicación de Guatemala hacia el territorio del Soconusco, que en 1842 fue ocupado finalmente por tropas mexicanas y terminó siendo reincorporado al entonces departamento, estado de Chiapas, durante un largo proceso histórico de reorganización territorial que también incluyó a todo el territorio mexicano. Entonces, ellos hacen esta conformación de decir, bueno, hasta dónde llega lo que sería el límite del departamento de Quetzaltenango, incluido el Soconusco, que lo reconocían como tal. Posteriormente, existen diferentes interpretaciones históricas sobre hasta dónde llegan. La que coincide la mayoría de los geógrafos, cartógrafos, inclusive políticos y diplomáticos de la época, es reconocer al río Tilapa, que tiene su desembocadura más o menos por ahí del pueblo de Ocós, que Ocós era históricamente una población del Soconusco. Ahí lo reconocían. Entonces, la mayoría de ellos parten de ese punto. Posteriormente, algunos mueven un polígono geográfico más allá del río Tilapa, hacia el occidente guatemalteco, lo incluyen más. Entonces, lo que sí es que decirles que antes de que las fronteras políticas, como unas líneas que están imaginarias, que nos rayan todo ese territorio, pues yo quisiera ponerles y encabezarles, sobre todo, hacerles hincapié de que también los elementos naturales, como son las montañas, los ríos, las llanuras, las cañadas, también son fronteras y pocas veces reconocidas y no las valoramos como tales, y nos abocamos más a marcar una línea como tal dentro de la geografía antes que señalarlas y decir, bueno, es que este río forma parte de la frontera o del río hacia la izquierda o a la derecha, como se quiera ver, ya es un territorio guatemalteco, ya es el Soconusco. Entonces, tenemos toda esta conformación de esta geografía bastante interesante del Soconusco, que durante el siglo XIX se va desarrollando. En 1842, tropas mexicanas ocupan el Soconusco y lo reintegran a el estado de Chiapas, y hasta ahí queda. Entonces, hasta el Tratado de Límites en 1882 es que
quedan los límites definidos y reconocidos políticamente entre ambos estados, entre Guatemala y Chiapas, el Soconusco. Y es lo que vemos actualmente. Y la frontera ya no queda en el río Tilapa, sino que se mueve y queda reconocida y formalmente establecida en el río Suchiate, como actualmente todos lo conocemos. Pueblos históricos del Soconusco quedan del lado guatemalteco y otros pues quedan del lado chiapaneco, como actualmente los conocemos, inclusive en Ayutla, que actualmente es Tecunumán, parte de la población pues se mueve y funda al otro lado de la ribera Ciudad Hidalgo, como actualmente lo conocemos. Y allí queda entonces esta conformación de este Soconusco histórico que dentro de sus controversias y dentro de los límites políticos, donde más hubo problemas, pues fue en esta parte fronteriza, en la delimitación política que se establece a partir de 1882 y que finalmente se fija en 1895 de dónde, en qué punto va a estar la frontera. Y ahora retomo nuevamente esa pregunta inicial de ¿a quién le pertenece el Soconusco? ¿A dónde estaba el Soconusco adscripto en este periodo de la independencia en 1821, inclusive antes en la colonia, hasta la época del siglo XIX en que quedan establecidas las fronteras? Este territorio, esta ya es una teoría propia, una hipótesis que vamos a seguir estudiando como académicos y dentro de estudiosos de la historia chiapaneca y guatemalteca también. El Soconusco totalmente se cuece aparte dentro de nuestra historia y de la geografía centroamericana. Y digo centroamericana en el entendido de que está Chiapas y Guatemala integrados en este corredor geográfico. Y bueno, entonces, ¿a quién terminó perteneciendo? Administrativamente y políticamente podemos decir que en un primer momento, hasta la época colonial, a Guatemala. Cuando entendemos esto, el reino de Guatemala, que también Chiapas pertenecía al mismo. Pero después de la independencia en 1821, el Soconusco ligó sus intereses políticos y económicos que estaban en el occidente guatemalteco, los terminó vinculando también con la esfera mexicana por la fuerza, pero también por asuntos de la razón, al territorio chiapaneco y por ende a México. El movimiento y sentimiento, que es con lo que quisiera cerrar, también de sentimiento regionalista, pues actualmente lo podemos palpar, está muy claro. Existe un movimiento muy importante para reivindicar al Soconusco como un estado federado de la República Mexicana, y por ahí le llaman el estado número 33. Geográficamente, socialmente, es posible que se pueda constituir este estado, pero vamos a volver, esto nos llevaría a una discusión también histórica de decir cuáles van a ser esos límites de ese estado, estos imprecisos que desde la colonia se han venido arrastrando, o vamos a agarrar la malla de límites municipales que actualmente conforman la región del Soconusco, la región administrativa del Soconusco, y decir, esta es la región. Inclusive hay personas que suben el territorio del Soconusco hasta Motocintla y un poquito más allá de la depresión central. Es toda una controversia que la podemos ir desgranando a partir de la cartografía histórica, de los mapas que se hicieron desde finales del siglo XVIII y que durante el siglo XIX fueron dibujando imaginariamente, porque los mapas, el mapa que actualmente estamos viendo es una representación del territorio. Esta no es una fotografía, no es una selfie que un satélite le tomó. Sí lo es en cierto sentido, pero a final de cuentas las líneas que estamos trazando pues son imaginarias y no están ahí. Si vamos al territorio y las buscamos,
pues a lo mejor encontramos los monumentos que todos hemos visto en fotografías que están haciendo la división de la frontera, pero la línea como tal, pues imagínense, no está ahí ni no va a estar. Entonces, eh, toda esta configuración geográfica es la que debemos de resaltar y que debemos de valorar, pero hay que verla con mucha responsabilidad también, porque no se vale caer en regionalismos xenofóbicos, de decir no somos guatemaltecos o de considerar a Guatemala como otra categoría social que tampoco corresponde, ni a Chiapas con otra categoría social. No se trata de hacer eso. La historia y la geografía no sirven para crear fronteras entre las personas, todo lo contrario, sirve para poder confirmarnos como nuestras identidades, pero también posicionarnos a partir de ellas y decir, somos del Soconusco, somos de Tapachula y este es nuestro territorio que nos conforma y que nos caracteriza, que es lo que actualmente nosotros conocemos como Tapachula. Yo quisiera dejar esta discusión en este punto porque es muy amplia, muy variada, pero también sumamente interesante. Y terminar con esta reflexión histórica de que antes de caer en un pleito, alguna controversia de decir el Soconusco siempre fue de Guatemala o no, es de México o fue de Chiapas o perteneció a Chiapas por medio de México, entender este proceso de formación que servirá a lo mejor para en un momento, en un futuro no muy lejano o lejano también, crear o consolidar este estado número 33 y resaltar las características del Soconusco que durante el proceso de independencia incidieron directamente, porque la independencia sí llega al Soconusco en 1821 y forma parte, creo que en conversaciones anteriores se ha abordado este tema de forma muy puntual, entonces solamente yo quisiera abundarlo desde el aspecto geográfico y el posicionamiento que podemos tener dentro de la historia con los procesos históricos que están insertos en eso. Desgraciadamente, este tipo de conversaciones y estas temáticas, pues es poco o nada abordada dentro de los libros de textos de educación básica, inclusive superior, que dentro de las asignaturas regionales de Conoce tu Estado o asignaturas sobre historia local, pues poco se abordan. Entonces, de ahí la importancia de este tipo de conversatorios y conferencias también y el interés tanto del gobierno municipal de Tapachula como del archivo histórico municipal, que es una fuente indispensable y un repositorio valiosísimo de la historia del Soconusco y de Tapachula y de este pedazo del sureste mexicano y del occidente de Guatemala, para rescatar estos aspectos muy puntuales de la historia local, que la dejamos de paso y generalmente nos avasalla esta gran historia de nombres, lo que le llamamos dentro de la historia de bronce. ¿Por qué se le llama la historia de bronce? Porque pues lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, vamos caminando por las calles y vemos un monumento, una placa, aquí se firmó, aquí se hizo, aquí se fundó, aquí se inauguró, y porque son bronces, por eso se le llama historia de bronce. Todas esas placas que están conmemorando fechas, grandes personas, grandes acontecimientos, pero aquí lo valioso es rescatar la historia local y cómo esta historia local va incidiendo en esta gran historia general y hay que tumbar esa historia de bronce, hay que repensarla y hay que rescatar esos elementos a esa sociedad y todas las costumbres, las tradiciones, las expresiones lingüísticas, que caracteriza a tanto al Soconusco respecto a Chiapas y que forma parte de su identidad también. Yo hasta este punto quisiera dejar este conversatorio, a la vez también de agradecerles
y bueno, convidarlos a que se interesen más en la historia de este pedazo de tierra que tan controvertido que se llama, pero tan bello, que es el Soconusco, y que tanto ha aportado para la historia de Chiapas y de México, inclusive de Centroamérica. Es sumamente central este territorio, es paradigmático, que es paradigmático, que es un ejemplo, que es único, que es un caso no repetido dentro de la historia. Muchísimas gracias y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración, para ampliar el tema también y ojalá que en algún momento dado, en el 2024 o próximamente, que estemos celebrando la agregación de el territorio chiapaneco a la Federación Mexicana, podamos seguir conversando de estos temas con más hallazgos históricos o también con otras variantes también que bastante nos da la historia local de Tapachula y de todos sus pueblos, de Huehuetán, de Unión Juárez, de Cacahuatán, de Tuxtla Chico, de Metapa, de San Benito, de Mazatán, Tuzatán e incluso Escuintla. Muchísimas gracias. Doctor, preparamos dos preguntas que queríamos compartir con usted para escuchar su postura. Leo la primera. Dice, en su postura, ¿usted cree correcto que en las escuelas de educación básica se enseñe una historia ajena sobre un cura caucásico que es ajeno al proceso de independencia de El Soconusco y Tapachula? Cura caucásico, ¿nos estamos refiriendo a Fray Matías de Córdoba o A Miguel Hidalgo y Costilla. o a Miguel Hidalgo? Ok, no es que me estoy yendo muy... No, bueno, es que el proceso de independencia de la Nueva España, de México, no tiene nada que ver con el Soconusco. Y esto ha sido desde la época revolucionaria, desde 1910, y a partir de que se crean estos programas nacionales de historia dentro de la educación básica, ha sido una controversia que uniforman eh, todo el proceso que ocurrió en el Bajío como que se ocurrió en todo el país, como si en 1810 lo que ocurrió en Guanajuato y siguió directamente en el Soconusco cuando ni siquiera había nociones de lo que estaba ocurriendo o algún movimiento insurgente que surgiera a nivel local. Aquí lo que se convendría es de que desde la educación básica se pudiera inculcar a los niños y jóvenes también a darles a conocer, bueno, que si bien existe ese proceso nacional que actualmente formamos parte de México, ¿qué es lo que ocurre a nivel local? Identificando los personajes, las circunstancias y partiendo de la geografía muy particular del Soconusco y de su gente que en 1821 o 1810 estaban en otro tipo de dinámicas, entonces más vinculadas hacia Guatemala también, precisamente, pero eso no implica que dejemos de revisar la parte histórica que ocurre en México, sino que hay que tomar estos detalles y analizarlos a la luz de lo que estaba ocurriendo en el Soconusco en ese momento. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué ocurre? ¿Quién está? ¿Cuál es la adscripción, la unidad administrativa, a quién pertenecemos? En ese momento, muy puntual, pero no tratar de uniformar y decir en 1810 el cura Miguel Hidalgo proclamó la independencia como que si aplicó también para el Soconusco cuando no ocurrió así, cuando no fue así. La última pregunta que tenemos, si hubiera posibilidad de reestructurar el programa de historia de las escuelas públicas en Chiapas, bueno, siempre el programa busca construir una identidad por medio de héroes, ¿no? Para hacer estos festejos. Así ha pasado con Juárez, así ha pasado con el cura Miguel Hidalgo. Algunos personajes pues no entraron en esa tómbola de personajes, pero generalmente ya los alumnos al crecer
identifican ciertos personajes con ciertos procesos. Si hubiera que elegir en esta tómbola de personajes, no viéndolo como proceso, sino como estos héroes que festejaríamos, ¿quiénes son los personajes que para usted deberían estar en este paquete de educación en la independencia del Soconusco y Tapachula? La gente común y corriente que se nos ha perdido en estos grandes personajes históricos. Insisto, no hay que ver la historia como el gran señor, la gran señora. De hecho, en 1821, 1825, cuando ocurre esta neutralidad del Soconusco, curiosamente, hay un grupo de mujeres en Tapachula que se dedicaban a la elaboración de aguardiente, las que van moviendo ahí el asunto de, bueno, a ver, a quién le vamos a pagar los permisos para elaborar el aguardiente, si a las autoridades de Guatemala, y pues siempre el interés va adelante que cualquier otra cosa. Aquí habría que hacer categorías. Si nos vamos a la historia, así la gran historia del gran libro, del gran acontecimiento, Fray Matías de Córdoba, está ahí, tiene pues su punto. De hecho, Tapachula lleva su nombre, forma parte precursor, ideólogo y pensador de la independencia, no solamente de Chiapas, sino pues también del Soconusco y de una parte importante del Reino de Guatemala, su pensamiento político y social. Pero yo te insisto, hay que ver la historia desde abajo, hay que ver la historia local, qué está ocurriendo en los 4 barrios de Tapachula, cómo se están organizando, cuál es el sentir de esa gente que a final de cuentas fue la que llevó a cabo los movimientos y la que desenvolvió y la que terminó por ejecutar ese sentimiento que no estaban tan convencidos de formar parte de Chiapas, pero tampoco de Guatemala, ese enfrentamiento hasta personal, si tú quieres, lo podemos mencionar en ese nivel, pero esa parte nos hemos perdido de la historia. En el archivo histórico municipal hay algunos documentos que nos, aparte de los fondos, el fondo de jefatura política, que es muy interesante, por cierto, ahí vemos las expresiones de los jefes políticos, inclusive que recogen de una manera bastante sutil y circunstancial el sentir de las personas del pueblo raso. Aquí en lo que nos debemos de interesar es eso. ¿Qué es lo que están, cómo lo están sintiendo, cómo lo están viviendo y cómo lo están observando estas personas? ¿Y cómo lo podemos ver? A través de los documentos históricos, que es la responsabilidad que tienen ustedes bajo el resguardo del gobierno municipal, el archivo histórico municipal, de todos estos documentos. Ahí está la clave de todo. Antes de poner una historia grande y el gran acontecimiento y todo lo demás, ayer como hoy, los movimientos sociales y nuestra vida cotidiana son los que nos marcan el sentir y la identidad de nuestros pueblos, inclusive de manera personal también, la forma en la cual nos conducimos hacia la búsqueda de libertades individuales y personales también, cómo nos posicionamos y las buscamos. Antes de venir con un discurso de, el 1821, la ideología política y bla, 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 la ilustración, es importante conocerla, no la estoy denigrando, pero yo me quiero ir a los 4 barrios de Tapachula, la acción que tienen en 1825, la que tienen en 1842 con la ocupación del ejército mexicano sobre el territorio, y posteriormente en 1882, cuando por cuestiones políticas de fuera parten el Soconusco y queda una parte en Guatemala y la otra en México. Doctor Armando Méndez Zárate, de parte de la Secretaría de Educación y Cultura, dirigida por la maestra Sheila Ahorita, y el Archivo Histórico Municipal. Queremos agradecerle la bondad de compartirnos un poco de la historia de
del Soconusco, de la historia de Tapachula, definitivamente es un punto en el que tenemos que, para que exista una resignificación, pues de la historia de a pie, como comentaba usted. Y bueno, agradecerle, esperamos tenerlo posteriormente en otro ciclo de conferencias, ya en presencial, tenerlo de visita sería fabuloso. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias al gobierno municipal, a la Secretaría de Educación también, municipal, y pues para mí sería un honor estar con ustedes compartiendo en vivo, en físico, ahí en Tapachula, que me encanta esta ciudad, me gusta estar ahí, disfruto mucho estar en Tapachula, pero más en sus archivos también, y espero vernos pronto por allá en Tapachula.